Analizamos los tonos de la actualidad. Exploramos sus contrastes, matices. Dos de la tarde con 30 minutos, regresamos a Matices. Gerardo Vargas Rojas, el jefe de fracción del Partido Unidad Social Cristiana. Solo ustedes se nombran por los dos nombres, ustedes en la Asamblea Legislativa, pero yo lo hago porque hay otro diputado que se llama Gerardo Vargas. Ya había saludado a don Gerardo esta tarde con nosotros, así es que vamos de una vez al tema de fondo. Esta Asamblea Legislativa autoriza o aprueba más bien una restricción de la deuda política para las próximas dos elecciones, la nacional y la municipal, bajando lo que el Estado le aporta a los partidos políticos de 0,19 a 0,11% del PIB. Pero recordemos que esto es una reforma constitucional y las reformas constitucionales no se aprueban con esa rapidez. Así es que se aprobó esa medida, pero falta analizar y aprobar una reforma constitucional más a la larga. Y en esto vamos a ingresar al tema que trae esta tarde don Gerardo Vargas. Bueno, buenas tardes de nuevo. Efectivamente, creemos que era importante aprobar el transitorio que se aprobó, en donde las próximas dos elecciones se rebaja el porcentaje de la deuda política, pero también consideramos que es importante revisar el sistema de financiamiento de partidos políticos. Hay una queja reiterada de la opinión pública, de la ciudadanía en general, en el sentido que los partidos políticos son maquinarias electorales. Hay dudas constantes sobre el financiamiento de los partidos políticos y yo particularmente creo que eso no es sano para la democracia. Creo que hablar de este tema es impopular. En el momento que uno empieza a hablar de esto, quién sabe qué quieren, quién sabe, se están poniendo de acuerdo. Nosotros en la Comisión de Reforma del Estado y Reforma Política hicimos un planteamiento serio, estudiado por más de un año, y al final de cuentas, aunque habían diferentes matices, ¿verdad? Nos dimos cuenta que podíamos lograr un acuerdo. En el momento que 9 fracciones legislativas se ponen de acuerdo para presentar un proyecto de reforma constitucional, pasamos a ser sospechosos de que estábamos haciendo algo para beneficiarnos. Y así lo ha visto la opinión pública, y a mí me parece, con el riesgo de que me acribillen, con el riesgo de que esto es impopular, a mí me parece importante hablar con seriedad de los temas serios, y la democracia es un tema importante para todos nosotros. Así que vale aquí la pena tomarse un ratito para entender qué es lo que se está planteando, y no basta con leer un título de una noticia y pretender estar informado o tomar partido. Con todo respeto, a mí me parece que la propuesta que se hace es seria. Aquí los costarricenses tenemos un sistema que no financia partidos políticos, que financia campañas políticas, y el partido político, entre más gasta en campaña, mejor, y en época que no está en campaña, pues no tiene de dónde sacar. Es importante para nosotros, y por eso estamos planteando este mecanismo, esta reforma constitucional, un financiamiento estable, un financiamiento permanente, y que incentive una inversión en la democracia, no un gasto simple y sencillamente en campañas políticas. Hay que tal vez ubicar a los oyentes en el sentido de que en este momento lo que hay es un sistema de reembolso, en donde al partido político que más, yo siempre digo que tiene dos incentivos perversos. ¿Por qué dos incentivos perversos? Y voy a decir cuál es ese. El partido político que más gaste es el que más dinero reembolsa. Entonces esto promueve partidos gastones, promueve el gasto al calor de la campaña, sin importar la eficacia de la inversión. Y por otro lado, el otro incentivo perverso es que los partidos que estén más cerca del poder económico tienen mayores posibilidades de obtener recursos, de obtener triunfos, y eso genera o podría generar algunos compromisos que tenemos que estudiar si son convenientes o no son convenientes. Lo que
para terminar de entender el sistema, tal vez es importante poner un ejemplo, si le parece, don Randall. Adelante, don Gerardo. Un partido político que obtenga el derecho, vamos a ver, en este momento, el 50%, pongamos que la deuda política en general son 1.000 millones de colones. Un partido político que obtenga el 50% de los votos, debería tener derecho a 500 millones, a la mitad. Pero tiene derecho solo en la medida en la que haya gastado esos recursos. Entonces, pongamos que haya dos partidos políticos que sacaron 50% cada uno, vamos a ponerlo sencillo. Lo lógico es que le toque 500 millones a cada uno. En la actualidad lo que hay es un sistema en que si uno gastó 500 millones y el otro fue prudente en el gasto y invirtió solo 50 millones de colones, se castiga al que fue prudente en el gasto, al que fue austero, al que los costarricenses premiaron con su voto, y se premia al que más derrochó dinero. Lo que estamos planteando, sin dejar de lado la comprobación de la deuda política por parte, o el gasto político por parte del Tribunal Supremo de Elecciones, es que la asignación se haga sin comprobación de gasto. La asignación, el pago, se haga habiendo comprobado los gastos. ¿Cómo es eso? Bueno, el partido político que obtuvo el 50% de los votos, el pueblo le asignó el 50% de los recursos. Se le paga en ese momento solo lo que logró comprobar, o sea, los 50 millones que dije anteriormente, siguiendo el ejemplo. Y los otros 450, nosotros creemos que debería hacerse un fondo para premiar a ese partido político que fue austero, que fue responsable en el gasto, y con ese fondo manejado por el Tribunal Supremo de Elecciones y comprobado cada uno de los gastos, el partido puede decir, bueno, a partir de aquí yo ese excedente lo voy a invertir contra mi fondo en capacitación, lo voy a invertir en aulas, lo voy a invertir en pizarras. Ya ahora, si el partido político llega y dice, bueno, el tribunal, de ahí del excedente, quiero comprarme un helicóptero, el Tribunal Supremo de Elecciones pues le dirá que no hace falta un helicóptero para un partido político. ¿Verdad? Es una forma incluso de controlar de mejor forma a los políticos y a los gastos, porque podría el tribunal no solo pagar reembolso, sino también aprobar un plan de inversión e incluso hacer pagos directos a los proveedores, ¿no? ¿Por qué no? De hecho, vamos paso a paso, porque la propuesta es interesante. Hace, no sé, un par de años, 3 años, leí un libro, que creo que usted también lo leyó, me había comentado, de Constantino Urcullo, que en Costa Rica, vamos a ver, existen algunos requisitos constitucionales para ser presidente de la República. Hay que ser costarricense de nacimiento, mayor de 18 años, no, mayor de 35 años, y vienen algunos elementos más, pero hay uno que no viene en la Constitución, y es que hay que tener partido político. En Costa Rica no se puede ser presidente si uno no tiene un partido político. Y entonces don Constantino, que es analista de este medio, decía que la revolución democrática, digamos, y el fortalecimiento democrático debería venir de los partidos políticos y por los partidos políticos. Lo que pasa es que, don Gerardo, aquí haciendo un primer acercamiento, yo creo realmente que los partidos políticos tienen muy mala imagen para los costarricenses, con excepción de los miembros de los partidos. ¿Cómo revertimos eso? No, sin duda alguna tienen mala imagen, y es que, vamos a ver, todos hablamos de fortalecer la democracia, pero ¿cómo se fortalece la democracia? El principal vehículo con el que se llega a la democracia es a través de los partidos políticos. Entonces, el país debe tomar una decisión si quiere seguir financiando campañas políticas en donde se gasten cimarronas y se gaste en conciertos y se premie esos gastos, o hacer un ajuste serio y financiar realmente reduciendo. Imagínense que en esta misma reforma estamos reduciendo de forma permanente lo que hicimos ahora por vía transitorio y lo que se hizo en las elecciones pasadas por vía transitorio. Del 19 al 11, del 0,19 al 0,11 del Producto Interno Bruto, lo cual significa que estamos reduciendo a un 60% aproximadamente lo que se invierte el país en este momento en campañas políticas. Quisiéramos que se invierta en democracia, ya que se va a hacer una reducción de casi la mitad de ese monto. Entonces fortalezcamos los partidos políticos, pero no solo cuando están en campaña, porque entonces si no vamos a seguir premiando maquinarias electorales. Bueno, que ese es el otro detalle al que quería llegar y ya casi llegamos, pero usted admite que tienen pésima imagen. Sí, por supuesto, pero es que
¿cómo no va a tener pésima imagen? No, lo que pasa es que en este país se ha perdido la credibilidad de los partidos políticos, efectivamente, y no solo los partidos políticos, ya nadie cree en nadie. Y yo creo que la forma, a ver, aceptando que los partidos políticos son necesarios para lograr la democracia, ¿qué hacemos si tienen mala imagen? ¿Los debilitamos más? ¿O les damos instrumentos con los que, sin evitar la comprobación del gasto, por ejemplo, puedan fortalecerse y premiar a los partidos políticos que han sido responsables? Porque en este momento, pero el sistema de financiamiento de campañas políticas incentiva de forma perversa a gastar más. Y eso hace como efecto colateral incluso que el Tribunal Supremo de Elecciones dure meses y hasta años ahí contando facturas. Porque bueno, entre más se gasta, más se paga por parte del tribunal, y esto no es razonable. Debería premiarse como los partidos responsables, y en esa medida esos partidos responsables tengan un excedente y puedan invertir en capacitación, porque al final de cuentas un partido político es la suma de las personas que están en el partido político, y si esas personas son gente responsable, capacitada, con rumbo, el partido político de seguro mejorará su imagen ante el país. Don Gerardo, ¿cuántos años tiene usted? Disculpe. 37 años. Ok, usted tiene 37 años, usted fue presidente del Partido Unidad Social Cristiana a los 31 años. Ok, usted fue presidente del partido que venía con una enorme crisis de credibilidad. Venían los escándalos de dos expresidentes de la República del Partido Unidad Social Cristiana. Esto le generó inmediatamente unos pésimos resultados electorales, y después hubo un resurgimiento, digamos, un nuevo surgimiento tal vez del Partido Unidad Social Cristiana, que hoy tiene una cantidad de diputados mucho más razonable. ¿Cómo, con esa experiencia que usted tuvo muy joven, cómo puede plantearse un partido político haber perdido un montón de credibilidad y volverla a construir? Bueno, yo creo que tratamos de ser responsables. Mire, don Randall, en el 2010, que yo pues asumo la presidencia del partido gracias a un equipo de trabajo que me lleva ahí, que cree en mí, hubiese sido más sencillo ir y formar un nuevo partido y no arriesgarnos que por los colores de la bandera del partido nos echaran las culpas de los errores que se pudieran haber cometido. Aquí no se trata de irse para otro lado, el frío no está en las cobijas. Aquí la esencia de los partidos políticos es el comportamiento y la lucha que dan las personas que están en los partidos políticos, independientemente de los colores y de toda esa, de los temas de campaña y demás. En la medida en la que fuimos responsables, en la medida en la que le planteamos al país temas serios, en la medida en la que empezamos a pensar más en el país y menos en el partido, en esa medida, lo que pasa es que para eso se requieren recursos. Es decir, yo quisiera que todos los partidos en este país, no solo la Unidad Social Cristiana, tenga muchísimos recursos para capacitar mucha gente joven, que asuma el reto. No tiene por qué ser un desprestigio estar dentro de un partido político, es un gran honor. Y debería verse así, los jóvenes deberían verse estimulados a participar en política, pero bueno, un partido necesita recursos mínimos para poder hacer democracia, para poder capacitar a su gente. Yo le voy a contar algo. Cuando asumimos el comité ejecutivo en el Partido Unidad Social Cristiana en el año 2010, me acuerdo que no había ni agua en el partido. Y bueno, tuvimos que hacer un gran esfuerzo para pagar el agua y para pagar el contador y para luchar, porque los partidos políticos deben mantenerse permanentemente y tienen gastos permanentes, no solo en campaña. Y nuestra legislación en este momento básicamente prevé los gastos de la campaña. Y después hay un fondo ahí de operación y capacitación, me decían el otro día, pero ese fondo de capacitación y operación es reembolsable nada más. O sea, no puede el partido presentar un plan de inversión y que el Tribunal Supremo de Elecciones pague, por ejemplo, directamente, hasta de forma más segura, lo que ahí está estipulado en ese plan de inversión. Entonces yo creo que el país requiere legislación que consolide nuestra democracia, y para ello hay que consolidar los partidos políticos. O sea, nos guste o no nos guste, es decir, el tema de que tengan mala imagen los partidos políticos no nos debe llevar más bien a abandonarlos, a que empeore su imagen, porque va a empeorar la democracia. Más bien, nosotros, tenemos que ver cuál es la causa del problema
y entrar a combatirla. Y nos parece que el sistema actual es de financiamiento de campañas políticas y no de financiamiento de partidos políticos. Por ahí se ha querido decir que es que lo que queremos es que no haya comprobación del gasto. No, buscamos la redacción y que quede claro que la comprobación del gasto siempre va a existir para el desembolso, pero para la asignación no. Que el Tribunal Supremo de Elecciones premie a los partidos que el pueblo ya con su voto les dio confianza y les dio la credibilidad, y que esos partidos puedan tener un fondo para seguir invirtiendo en la democracia. Bueno, vamos a esa frase suya de que aquí se financian campañas políticas y no partidos políticos. Esto es porque el grueso de los gastos de los partidos políticos solo ingresa en campaña electoral. Bueno, es que yo lo que creo, efectivamente, yo lo que he dicho claramente es dejemos de financiar campañas políticas y empecemos a hacer una inversión en democracia. Es decir, es que financiar un partido político responsable es invertir en nuestra democracia. En este momento, efectivamente, vamos a ver, los recursos solo entran en campaña. Sí. Verás, un fondo de capacitación que incluso es voluntario, los partidos fijan el porcentaje por estatutos de capacitación y operación. Pero además de eso, un partido político siempre tiene que verse sometido a que para que le reembolsen los recursos tiene que haber gastado, y entre más gaste, más recursos tiene, y entre menos gaste, más austero sea, más responsable sea, más se le castiga y no se le reconocen pues más que los gastos que ha hecho. Pero además de eso, solo los partidos políticos o la gente que tiene recursos o acceso a esos recursos, al poder económico, va a poder gastar para que después le reembolsen. ¿Cómo hace ese partido político que le decía anteriormente, le ponía el ejemplo, que obtuvo un respaldo popular del 50% de los votos y que tenía derecho a 500 millones, para cobrar esos 500 millones primero tenía que tenerlos y gastarlos? ¿Y cómo hace si lo que tiene es la credibilidad del pueblo y no tiene amigos con poder económico? Y además uno se pone ahí a cuestionar, bueno, y ese acceso a los recursos, realmente ese acceso a los recursos genera algún compromiso para los partidos, con los sectores económicamente poderosos. Bueno, eso es lo que quisiéramos ver, y aquí quisiéramos fortalecer a todos los partidos políticos y a todos los ciudadanos que quieran formar un partido político con una actitud seria y con una actitud responsable. Porque formar un partido político para nada más generar gastos y después cobrar, nos parece que en nada le estamos ayudando a la democracia, sino que estamos simple y sencillamente dedicándonos a financiar una campaña política. Usted lo que dice es que los partidos políticos tienen muchos otros gastos a lo largo de los 4 años, digamos, a lo largo de su vida, que no tienen que ver necesariamente con materia electoral, sino democrática, que es, por ejemplo, capacitar a sus bases, hacer congresos ideológicos, por ejemplo. O sea, que tiene muchos gastos que no necesariamente son esos, porque los partidos no tienen plata, digamos, realmente los partidos costarricenses son partidos, no quiero usar la palabra pobres, pero son partidos sin riqueza, más o menos. Sin duda alguna, es que un partido político no es con fines de lucro. Aquí el tema es que esa asignación que le hicieron los costarricenses mediante el voto, ¿verdad?, no se vea ignorada simple y sencillamente porque no se hizo un gasto en campaña. Es decir, no estimulamos el gasto, la botadera de plata en las campañas, estimulemos que los partidos políticos que los costarricenses respaldaron, le dieron su voto y demás, que esos partidos puedan tener un fondo en el Tribunal Supremo de Elecciones manejado y controlado por el Tribunal Supremo de Elecciones, y en el que haya que hacer comprobación del gasto, ¿verdad?, pero puedan invertir en debate, puedan invertir en propuesta, puedan invertir en ideas. Es decir, dejemos de financiar solamente campañas y desfiles y cimarronas. Empecemos a financiar ideas, propuestas, y que los partidos en todos haya gente pensante que esté buscando las soluciones al rezago en infraestructura que tiene este país, que esté buscando soluciones a los problemas económicos serios, a los problemas tributarios que tiene este país. Es decir, financiemos partidos que estén pensando en buscarle las soluciones a los costarricenses y que estén capacitando a nuevos líderes que construyan un futuro mejor para todos los costarricenses.
Usted fue presidente del PUSC. Cuando no está en campaña, ¿qué hace el PUSC para capacitar? ¿Cómo hace? Lo que quiero reflejar es de dónde agarra, y si agarra y si lo hace para capacitar a sus bases, no sé, a medio periodo sobre lo que piensan los socialcristianos. Muy difícil. En el caso del Partido Unidad Social Cristiana tenemos el respaldo, por ejemplo, de la Fundación Konrad Adenauer, que invierte en capacitación, y eso nos ayuda muchísimo. Incluso en mi caso yo fui formado por la Fundación Adenauer en su momento, y probablemente esos principios que me inculcaron me ayudaron a luchar en los tiempos difíciles del partido y a no dejar la bandera botada y simplemente hacer lo que me decían, que era irme a crear un nuevo partido o ir a aceptar la oferta, por ejemplo, de gente del PAC que me ofreció en su momento que me fuera para ahí. En el caso de la unidad, digamos, tenemos algún respaldo de una fundación internacional que nos ayuda, pero bueno, no alcanza. Es decir, los partidos realmente no tienen de dónde. Ahora, con el nuevo código electoral, o con el código electoral del 2009, se creó un fondo, una reserva de capacitación y de organización, pero no alcanza. Y además de que no alcanza, como le digo, primero hay que haberlo gastado para 3 meses después írselo a cobrar al Tribunal Supremo de Elecciones. Plata para Entonces, no hay liquidez. En nuestro caso, por ejemplo, don Randall, cuando ingresamos al partido se debían, creo que más de 1.000 millones de colones. Es decir, un partido político no produce dinero. Había que todos los meses pagar el agua, la luz, la secretaria, el guarda, el conserje, y bueno, y contador, porque para llevar todo en orden el Tribunal Supremo de Elecciones hay que pagar los informes contables, hay una persona que tiene que encargarse de eso, hay que tener un staff básico. Y bueno, los partidos políticos sobreviven a todo eso pidiendo limosna casi. Y bueno, ¿por qué? Si el pueblo costarricense les asignó en las urnas cierta cantidad de votos, es porque les dio credibilidad y porque quiere que ese partido levante. Dependerá del partido político y de las decisiones que tome en campaña, si es responsable y gasta menos de lo que los costarricenses le hayan asignado en campaña, pues tendrá un fondo que ayudará a que ese partido se consolide. Si es un partido irresponsable que gastó todo en cimarronas y en conciertos, pues no tendrá recursos para poder hacerle frente a los tiempos en donde no está en campaña. Entonces volverá una maquinaria electoral, electoral, que es la que promueve en este momento nuestro sistema de financiamiento de partidos políticos. Claro, el panorama que usted me está dando es como que yo necesite en este instante, no sé, cambiar de carro, por ejemplo, o comprar una casa, y que llegue alguien y me diga, no, yo le regalo la plata para que vaya 2 meses a Europa, se la pago dentro de 1 año, pero solo la puede gastar en ese viaje a Europa. Más o menos ese es el panorama de los partidos políticos. Así es, ese es, pero cambiemos de cultura. O sea, yo creo que Costa Rica está para más, para muchísimo más que estar pensando en financiarle a los partidos nada más la campaña electoral. No, es decir, promovamos partidos políticos responsables. Yo estoy seguro que si se toma una medida de este tipo, en donde los partidos no pierdan lo que no derrocharon en campaña, sino que se les haga un fondo y los estimule a ser responsables, los estimule a gastar en campaña solo lo que necesitan. Yo estoy seguro que usted verá campañas políticas de más ideas y menos conciertos, usted verá campañas políticas de menos gastos superficiales y más propuesta, y el dinero que se ahorre ahí ayudará a capacitar a muchos líderes que hay en los partidos políticos, ayudará a que los partidos políticos no tengan que andar viviendo de la limosna, adquiriendo compromisos económicos con los sectores más poderosos. Yo creo que esta es una cosa que hay que pensarla con mucha seriedad. Hasta ahora he visto enfoques al calor del momento diciendo los partidos se pusieron de acuerdo para no comprobarle gastos al tribunal. Eso no es cierto. Eso no es cierto, y las personas que han estado o que han tomado ese criterio, me imagino que no han entendido bien la propuesta, y por eso vengo aquí a explicarlo. Mire, la propuesta de la Comisión de Reforma del Estado, no de la Unidad Social Cristiana, la Comisión de Reforma del Estado es una propuesta seria. Es, comprobemos los gastos para el pago, pero la asignación la hace el pueblo, y los partidos políticos responsables se verán premiados con una medida de este tipo. Y hemos hablado sobre la deuda.
Pero hay una parte, digamos, de la propuesta que es la que hemos dejado pendiente de tocar. Don Gerardo, en términos muy sucintos, lo que dice es que actualmente, por ejemplo, y voy a permitirme robarle el ejemplo, hay dos partidos que luchan en una elección y quedan 50-50. ¿Verdad? De los 100 millones de colones que hay de deuda política, entonces a cada uno en justicia le correspondería 50 y 50. Pero resulta que hay uno que no usó 50, sino que usó 10 y el otro sí usó los 50. Entonces al que usó los 50 se le da 50 y al que usó 10 solo se le da 10, aunque el pueblo le haya asignado la mitad de la deuda política. De alguna forma argumenta don Gerardo que esto es premiar al gastón, o sea, al que gastó los 50, y castigar al que fue más eficiente. Además, y estimular sí, que se derroche en campaña. Sí, porque entonces en la siguiente elección el partido que gastó 10 va a decir, no hombre, mejor gastemos 50 porque esto es lo que nos va a reconocer. Y entonces le entendí que don Gerardo lo que plantea es que esos 40 de más que no gastaron en campaña, se conforme un fondo a nombre del partido, ¿verdad? Que lo maneje el Tribunal Supremo de Elecciones y que el partido vaya diciendo, bueno, necesito 10 más para tal cosa, 10 para tal otra, y entonces las preguntas que surgen aquí es cómo hacemos para que no se gasten en un helicóptero y una casa de playa. Pero es que el Tribunal Supremo de Elecciones va a tener el dinero y no va a aprobar el desembolso hasta que no se determine que el plan de inversión cumple a los objetivos democráticos. Es hasta más seguro esto y le da mayor seguridad, mayor certeza que el sistema actual, porque en el sistema actual los partidos tienen que ir a buscar plata a algún lado, algún banco, algún privado, y bueno, y si no encuentran esa plata, ¿verdad? Porque las encuestas no les favorecen o por lo que sea, simple y sencillamente no van a tener acceso a poder invertirla en campaña y no van a tener ninguna posibilidad de que el Tribunal Supremo de Elecciones se las desembolse después. Y después va a estar el Tribunal Supremo de Elecciones durante meses o incluso años contando facturas, ¿verdad? Para ver si acepta o no acepta los gastos que se hicieron. Eso es como está actualmente, luciendo mal el Tribunal Supremo de Elecciones, ineficiente incluso. Bueno, lo que estamos proponiendo es que por el contrario los partidos tengan un fondo, ¿verdad? Con ese excedente en donde el dinero nunca sale del Tribunal Supremo de Elecciones y los partidos puedan elaborar un plan de inversión y puedan decir al Tribunal Supremo de Elecciones, necesito comprar esto, necesito comprar aquello, necesito comprar pupitres o tiza o papel o mandar a hacer unos folletos, e incluso yo no tendría ningún problema en que el Tribunal Supremo de Elecciones pueda aprobar el gasto antes de que se haga y girar el desembolso de forma directa, porque los partidos ni siquiera toquen dinero. Esa podría ser una forma. Pero cuando usted dice que el Tribunal Supremo de Elecciones es el que garantice que se cumplan los objetivos democráticos, en objetivos democráticos cabe un montón de cosas. En su mente, don Gerardo, y en el papel, ¿cuáles restricciones pondría o en qué lo pueden invertir? Bueno, habría que definir, o tenemos que, una tarea pendiente todavía de definir eso en la propuesta de reforma al Código Electoral. Yo he visto críticas, incluso del presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, un poco injustas, porque don Luis Antonio, a quien respeto, ha entendido como que esto es una forma de ponernos de acuerdo los partidos para burlarnos del Tribunal Supremo de Elecciones. No, don Luis Antonio está equivocado y incluso tengo que decírselo en su momento. Esto es una forma de buscar financiar la democracia, de financiar partidos políticos responsables y dejar de derrochar en campañas. A mí me parece que debe, ya la letra menuda debe regularse y, por ejemplo, yo esperaría del Tribunal Supremo de Elecciones y del magistrado Sobrado que nos ayude incluso a formular y a afinar el lápiz con la propuesta que tenemos que hacer y no simple y sencillamente pensar que lo que se está haciendo de forma sospechosa para burlar al tribunal. Yo creo que el tribunal es el principal llamado aquí a construir, junto con las fracciones legislativas representadas en la Asamblea Legislativa, un modelo que deje de estimular el derroche de recursos, que deje de estimular los compromisos con sectores poderosos económicamente y más bien ayudarnos a construir un modelo que premie a los partidos políticos responsables y que permita que la democracia se exprese de la mejor forma. Decía hace unos días el editorial del diario La Nación
que el problema de financiamiento público a los partidos políticos trasciende la coyuntura electoral y las escasas actividades formativas desplegadas por las agrupaciones nacionales. Una y otra vez los vicios comprobados en el manejo de esos fondos se desbordan sobre el gobierno electo para desgastarlo de forma prematura. Añade el editorialista, los malos manejos de la campaña salen a relucir poco después de la toma de posición, con la consiguiente pérdida de legitimidad y capital político. Luego la fracción oficialista lanza cargos similares contra las de oposición y nadie queda sin salpicaduras. El electorado se hastía y el sistema como un todo sale perdiendo. Totalmente de acuerdo. Pero es que eso nos pasa por estar financiando campañas y gastos superfluos, gastos estimulados por el mismo sistema sin ninguna razón de ser, por estar premiando el derroche y el despilfarro. Yo creo que lo que estamos planteando es: el partido no va a perder nada si el pueblo le asigna más de lo que gastó en campaña. Más bien se le va a premiar y va a tener ese fondo para poder precisamente hacer lo que usted anteriormente leía en el sentido de fortalecer líderes. Yo he enviado incluso un artículo en este sentido, un artículo de opinión al periódico La Nación, haciéndoles ver esta posición que le estoy diciendo, porque no hay por qué diabolizar una propuesta solo por el hecho de que 9 partidos nos hayamos puesto de acuerdo. Si hay que mejorar reacción, pues se mejora reacción, pero me parece que flaco favor le hacemos a la democracia satanizando las propuestas sin entrar al análisis de fondo. No, Gerardo, pero sí lo satanizan de alguna forma. De hecho, lo ha hecho La Nación, creo. Directamente en este editorial dice: ahora la Asamblea Legislativa está a punto de reformar el artículo 96 de la Constitución Política para volcar el sistema de cabeza. Los partidos políticos ya no se verán obligados a justificar gastos para lograr el reembolso. ¿Eso es cierto? No, eso no es cierto. Ahí es donde no han entendido la propuesta. Me parece que ha hecho falta otra parte, y me parece que, honestamente, por algún grado de temor, ningún diputado ha salido hasta ahora de los que firmamos ese proyecto de reforma constitucional a explicar lo que he venido a explicar el día de hoy a Matices. No se quiere de ninguna forma eliminar el sistema de comprobación de gasto. El Tribunal Supremo de Elecciones seguirá comprobando el gasto para el pago, pero se debe respetar, según la propuesta nuestra, la asignación que ha hecho el pueblo, y esto le daría incluso mejores herramientas al Tribunal Supremo de Elecciones para poder controlar los gastos que se haga, y además de eso, la calidad del gasto, porque entonces ya no estamos hablando de pagar un concierto al calor de una campaña, sino estamos hablando de no hacer el concierto para tener esos recursos disponibles, y el pueblo le da la bendición a ese partido para capacitar nuevos líderes durante época no electoral. En resumen, dejemos de financiar maquinarias electorales y empecemos a pensar en serio, empecemos a actuar en serio, empecemos a financiar democracia. Pero el gran cuestionamiento aquí ha sido justamente la falta de control del gasto que señala el diario La Nación en su editorial, pero lo señala también en una nota informativa, creo, un día de estos, y varios medios de comunicación. Y ningún diputado sale a aclarar hasta que usted viene a Matices. ¿Por qué no? Bueno, no sé, pero yo lo entiendo. Yo entiendo a La Nación y entiendo, digamos, a las personas que han dicho, bueno, qué raro eso, ¿verdad? Quieren eliminar el sistema de comprobación del gasto. Y como le digo, si hay algún tema de reacción que haya que mejorar, pues se mejorará para que quede absolutamente claro que nadie va a acabar con el sistema de comprobación del gasto. Los gastos habrá que comprobarlos. Pero aquí estamos entrando en algo. No. Antes de la asignación. Antes. Es que si usted tiene un fondo como partido de lo que usted no gastó, no derrochó en la campaña política, usted puede decirle al Tribunal Supremo de Elecciones: mire, aquí está mi plan de inversión, ni siquiera me hace falta tener los recursos, que ni siquiera me hace falta ir donde no sé quién a conseguir los recursos para que el tribunal me lo reconozca. Usted previo le puede decir al tribunal, es hasta más seguro el sistema. Usted le puede decir al tribunal: mire,
de esos 1.000 millones de colones que tengo fondo, de esos 500 millones o 50 millones de colones, yo quiero comprar un edificio para hacer aulas, quiero comprar pupitres, y el Tribunal Supremo de Elecciones podrá aprobarle o improbarle antes de que se genere el gasto. Pues si el partido político, como decíamos antes, llega a decirle, bueno, es que quiero comprar un helicóptero, entonces el Tribunal Supremo de Elecciones, pues, y eso habrá que regularlo, le dirá, mire, yo no veo necesario para que usted quiera un helicóptero para fortalecer la democracia. Habrá que buscar la redacción, y yo invito formalmente por este medio al presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, que dio una entrevista un poco fuerte en estos días, a que en lugar de pensar que estamos poniéndonos de acuerdo para acabar con el sistema, que se ponga a trabajar con nosotros, que nos acompañe, que nos ayude a mejorar el sistema. Yo estoy seguro que la capacidad que él tiene, la experiencia que él tiene, de fijo entenderá esta propuesta, y ahora que pues le estoy explicando, incluso voy a pedirle una cita para conversarlo con él y explicarle el sistema que estamos planteando, porque yo creo que me parece que fortalece la democracia, y si no fortalece la democracia, que me diga dónde no fortalece la democracia. Este país no puede seguir botando plata en campaña, ¿verdad? Y después los partidos viendo a ver cómo viven ahí de la limosna, de la buena voluntad de alguna gente, en el mejor de los casos. Pongamos este panorama. Le quedó un remanente a X partido de 40 millones. Y entonces ese partido presenta un plan de inversión para capacitación de sus bases. Y entonces lo presenta ante el tribunal y cuesta 25 millones, ¿verdad? Y el tribunal tiene que entregar o tiene que contratar indirectamente a la empresa que va a dar la capacitación y comprar los lápices, las tizas y estas cosas. ¿Quién fiscaliza ese gasto en capacitación? Porque es que... El Tribunal Supremo de Elecciones. Después. Sí. Ahí sería posteriori. No. No, que sí se recibe la capacitación, don Gerardo. Bueno, y el tribunal me parece que es la institución que lo hace ahora y que lo podría hacer después. O sea, independientemente de si decidimos dejar de financiar campañas políticas y pasar a financiar democracia, igual el ente fiscalizador es el Tribunal Supremo de Elecciones. Aquí la diferencia es que le estamos dejando de decir en la propuesta nuestra a los partidos políticos: voten campaña y después ve a ver cómo hace. Le estamos diciendo: ahorren campaña para que después el Estado le premie y usted tenga cómo hacer sus gastos de una forma más segura, más transparente, no es al calor del momento. Se le puede consultar al Tribunal Supremo de Elecciones, el Tribunal Supremo de Elecciones puede fiscalizar. Ya le digo, o sea, yo creo que con esta propuesta más bien, y una vez sea entendida, me parece que el mismo Tribunal Supremo de Elecciones debería estar muy satisfecho de que se haga de esta forma, porque va a tener mayor control de lo que se va a invertir en campaña, y los partidos van a tener seguridad jurídica de poder ir a un banco, por ejemplo, y decirle, bueno, ocupo tanto. Podría hacerse por comprobación o podría hacerse por plan de inversión, que es como yo lo prefiero. Don Gerardo, don Luis Antonio Sobrado, el presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, es un intelectual, ¿verdad? Sí. Es un hombre preparado, un hombre comedido. Y leyendo la entrevista, que creo que también, sí, lo publicó La Nación, del colega Esteban Mata, ¿verdad? Efectivamente, el presidente del Tribunal de Elecciones hace algunas manifestaciones que son contrarias a lo que usted nos viene a explicar aquí esta tarde. Por ejemplo, dice don Luis Antonio, en una de las últimas preguntas que le plantea el colega Esteban Mata, dice: dejaría de ser una fiscalización antes de la entrega de recursos para hacer una entrega luego. Es que él no lo entendió. Perdón, don Hernando, que interrumpa. Eso, él entiende. Pero ¿no le parece que no lo entienda? Me parece extrañísimo que no lo haya entendido. Él es una persona capaz y una persona con experiencia. Ya le digo, yo tramitaré una cita en los próximos días para explicarle al señor presidente del Tribunal Supremo de Elecciones qué es lo que estamos tratando de plantear, y que él más bien nos ayude a construir un modelo que nos dé insumos, y si hay que mejorar la redacción o lo que fuera. Pero no se vale pensar mal sin antes haber hecho un esfuerzo de tratar de entenderlo, que me parece que de la entrevista que le hacen al señor presidente del tribunal, él pensó mal de inmediatamente, de los 9 partidos.
Es lo que me parece a mí que arroja la entrevista que le hacen a él. Pero ¿a usted le parece que vamos a ver, los medios de comunicación que cubrimos este tema somos los que fallamos a la hora de transmitir? No, creo que no se entendió, ni los medios lo entendieron, porque además está en este momento hecha la propuesta de reforma constitucional. Que, como le digo, lo conversaba, por ejemplo, con don Otón Solís, que don Otón en algún momento dijo, no, yo no estoy de acuerdo en el sistema. Ese día. Bueno, yo lo conversé con él y le expliqué esto y él me dijo, bueno, así suena interesante, visto de esa forma, habría que mejorar la redacción. Y yo le dije, yo no tengo ningún problema en que mejoremos la redacción. El tema es entrarle de forma seria a un problema serio, un tema de interés de todos. Creo que como don Otón lo entendió de mejor forma después de que conversamos, don Luis Antonio sin duda alguna lo entenderá de mejor forma, e incluso en la construcción de las reformas del Código Electoral que todavía no están planteadas, me parece que podría ser muy valiosa los aportes que pueda hacer don Luis Antonio. Yo creo que hay medios que no entendieron el tema. Incluso creo que hay colegas en la Asamblea Legislativa que no entendieron el tema y que están pensando, porque si usted lee las declaraciones de don Luis Antonio, él cree como que se le va a entregar todo el partido y después el partido va a ver qué hace con eso, se le entrega todo el dinero y después ahí a la libre, ¿verdad? Y después compruebe. Yo en eso comparto con don Luis Antonio que sería dificilísimo después poderle cobrar a un partido político que malgastó los recursos. Claro, pero es que el subtítulo, el pretítulo más bien de esta noticia dice: magistrado califica de polémico el proyecto que eximiría a los partidos de tener que comprobar sus gastos. O sea, esa es la lectura inicial que se le dio y que le dio, por ejemplo, La Nación, que indudablemente tiene un importante peso político. Así es, sin duda. De hecho, ya he enviado un artículo de opinión al periódico La Nación donde explico cuál fue la voluntad del legislador o cuál es la voluntad del legislador en ese proyecto de ley. Yo creo que no hay por qué satanizar una propuesta seria que, como he dicho a lo largo del programa, lo que busca es que dejemos de botar plata en campaña política y empezamos a fortalecer partidos políticos responsables y por ende fortalecer la democracia costarricense. Ahora bien, en un tema como estos, donde es absolutamente impopular decirle que le vamos a dar plata a los partidos políticos, ¿cómo va a hacer usted para convertirlo en una opción viable? Pero es que estamos reduciendo de forma permanente casi a la mitad lo que se gasta en campaña política. Es decir, es una propuesta más bien austera, no es una. Gastón es el sistema que hay ahorita y que estimula el derroche, el sistema que hay ahorita, donde entre más gaste, como le digo, más le da el Tribunal Supremo de Elecciones. En esta propuesta nuestra, por el contrario, primero lo estamos reduciendo casi a la mitad, de forma permanente y mediante una reforma constitucional. Pero además de eso, de ese 60% de recursos que queda, lo estamos destinando no a las carreras de una campaña política, sino lo estamos destinando a fortalecer la democracia. Yo he andado en diferentes partes del mundo, he analizado sistemas de financiamiento de partidos políticos en todo el mundo y he llegado a la conclusión que el nuestro no es un sistema de financiamiento para políticos, es un sistema de financiamiento de campañas políticas. Si queremos, aunque no sea popular el tema, la verdad es que yo no soy ningún populista, ni llegué a la Asamblea Legislativa a endulzarle la oreja a los costarricenses ni a nadie. A mí me parece muy serio y me parece muy responsable hacer un planteamiento donde, aunque de primera hora no fue bien entendido el tema, pero me parece que es mi responsabilidad plantear los temas con seriedad. Y la Comisión de Reforma del Estado, este no es un tema solo de Gerardo Vargas, es que las 9 fracciones legislativas lo vimos de buena forma, y todos los representantes de los partidos en esa Comisión de Reforma del Estado coincidimos en que había que hacer algo, en que hay que modificar el sistema, y bueno, quisiéramos la misma actitud responsable y seria, profunda, que han tenido los diputados de esa comisión, la quisiéramos de otros actores sociales e institucionales. ¿Pero cuántos diputados apoyan esto? Así como usted lo está planteando hoy. Bueno, nosotros planteamos la reforma, todos los diputados de la comisión,
más todos los jefes de fracción, un grupo importante de diputados, y yo creo que en la medida en la que esto es explicado, en la medida en la que logremos mejorar la redacción para que no quede duda, en esa irá ganando apoyos. He escuchado gente muy seria que no le entendió bien. He escuchado gente muy responsable diciendo, bueno, no, es que es una barbaridad que no quieren comprobar los gastos. Claro, es decir, a todos nos parecería una barbaridad. A todos, a mí también me parece una barbaridad. Pero es que pareciera como que solo a usted le importa que se malentendió, y no me lo tome a mal, pero usted es el único que ha venido a defender esto después, don Gerardo. Y bueno, los jefes de fracción y la comisión. Bueno, ¿no se los ha planteado usted? Todos tenemos mucho trabajo en la Asamblea Legislativa. No, yo no lo dudo. Bueno, a veces lo dudo, pero bueno, usted se puso el chaleco antibalas, vino y le puso el pecho a las balas, y sus compañeros. Bueno, se lo pondrán en su momento, me imagino yo. Lo importante aquí es que las propuestas serias, que las propuestas responsables tengan cabida en un programa como este, que forma opinión, sin lugar a duda. Periódicos como La Nación, que usted mencionaba anteriormente, le he mandado un artículo de opinión a este periódico, a ver si me lo publican en los próximos días, en donde explico claramente el sistema. Y bueno, habrá que ver, a lo mejor estoy equivocado en algunos de los planteamientos, pero eso es lo que hace grande un país, y eso es lo que tenemos que estimular. El otro día yo firmé don Randall, la propuesta de esta gente, Poder Ciudadano ya. Sí. Bueno, y hoy una actividad que andaba me lo reclamaron, que porque yo firmaba eso, y eso incluía un aumento de la cantidad de diputados. Que qué barbaridad, que yo seguro me iba a beneficiar con eso. No me beneficio en lo más mínimo, simple y sencillamente el hecho de que un grupo de costarricenses se organice, se reúna varias veces y redacte una propuesta, yo creo que merece todo nuestro respeto, y merece que un grupo de diputados lo firmemos para que se debata el tema. Ahí hay gente calificadísima que ha hecho esa propuesta, que se ha reunido, que ha pensado, que se ha despojado, digamos, ha sacrificado sus horas personales, sus horas de trabajo, y le ha dedicado un rato al país. Porque yo no puedo ponerle la firma a un proyecto para que se discuta y para que lo podamos debatir en la Asamblea Legislativa? Yo creo que es mi responsabilidad más bien darle cabida a ese tipo de iniciativas. Don Gerardo, muchas gracias por... Encantado, gracias a usted, don Randall, por darnos la oportunidad. Usted escogió una canción que nos saca las lágrimas a más de uno, cuando un amigo se va. ¿Por qué esta canción hoy? Bueno, en la mañana me tocó despedir un buen amigo, y pues por eso escogí esa canción. A veces uno dedicada a ese amigo y a todos los amigos, porque lo importante es valorar a los amigos antes de que se vayan. Así es, poderles darle un abrazo cuando están. Hoy me tocó despedir a un buen amigo, y por dicha pude decirle muchas veces cuánto lo quería y cuánto lo apreciaba, y ojalá pues todos tengamos la oportunidad de decirle a los buenos amigos que los apreciamos. Gracias, don Gerardo, por compartir con nosotros eso, y bueno, aprovechar los amigos mientras estén al lado de uno. 3:21, Alberto Cortés, cuando un amigo se va. Feliz tarde.